La ingeniería comienza con el ser humano desde la utilización de la piedra como tal. Hace 800.000 años se empieza a formar el planeta. Comienza la historia de la ingeniería para comprender sus aportes a la humanidad. Se dice que se tiene historia de que desde el Paleolítico, la Edad de Piedra, empieza la construcción como tal de la ingeniería. Los primeros hombres se dieron inicio a la ingeniería, pero se asentaron sobre las márgenes de los ríos que surcaban esta parte de la tierra y pues asentarse directamente no, sino eran nómadas, entonces buscaban más las partes que tuvieran agua dulce para poder subsistir, para poder cultivar, para poder pues hacer todas sus actividades. El Paleolítico o la Edad de Piedra. Como les decía anteriormente, los hombres eran nómadas y dependían de la caza de la recolección para su subsistencia. Se construyeron los primeros instrumentos de piedra para ayuda de sus quehaceres diarios. Las construcciones eran muy rústicas, eran más bien cavernas, eran más bien cuevas donde ellos se resguardaban de la lluvia y de los depredadores. Hacia el 4000 a.C. Ya el hombre empieza a sentarse, a hacer a sentarse, entonces lo hace en las riberas de los ríos Tigris, Éufrates y el Nilo. Seguidamente está la sociedad, la sociedad griega, que en estas construcciones ya vemos que era más en una especie de plataformas, pero también era en forma de edificios, pero más planos en las partes de más en forma de terraza como tal. Estas son algunas de las construcciones romanas. Ya eran más sofisticada la construcción, ellos eran más pulidos, veían más la construcción en forma de columnas y en escalera. Eran unas construcciones muy sofisticadas ya. Se conocen también en la época egipcia las famosas pirámides de Egipto, que fueron la obra de construcción más notable de toda la historia. Vemos que tenían unas cámaras, tenían escaleras, tenían unos ductos de ventilación, tenían unos pozos. Eran unas construcciones muy, muy, muy buenas para la época. Se hacían, esta es una las represas, porque ellos las crecientes del río se llevaban pues los cultivos y desaparecía mucha gente, mucha ganadería, muchas cosas de ellos. Entonces se hacían unas represas impresionantes. Vemos aquí una muestra de ello para parar el caudal y que no anegara, sino simplemente para cruzar el agua necesaria para los cultivos. Todas las construcciones eran más bien en edificios, eran algo muy... Ya después viene la época, pues esto es de la época romana. Vemos las construcciones. Aquí vemos la gran luna, la media luna, como llaman ellos, que era esto fue la parte más importante de la ingeniería, de donde se desarrolló absolutamente toda la parte de la ingeniería, y corrió y por el estrecho de Bering, por todas el mundo. De aquí salió pues lo que fue toda la historia como tal de la construcción, de la agricultura. Todo esto era una parte muy fértil y pues había mucho asentamiento. Aquí vemos sigue la parte de las construcciones grecas.
donde las hacían como muy en la cima, eran más columnas para favorecer, los techos no eran eran más bien en madera, y entonces esto dio a mucho incendio, da lugar a que se destruyeran por cuestión de los incendios. Entonces se modernizaron un poquito, se adelantaron, hicieron más bien en columnas, pero los techos ya más en concreto, más sí, en materiales más duros, más duraderos. Estos son los coliseos que se hacían, todas las murallas que cubrían todas las construcciones para que no se entraran, hacían unos caminos en piedra muy construidos. El conocimiento de ingeniería de ellos era muy bueno, porque no, pues se ve que no hacían las cosas así por hacerlas nomás, sino las hacían pensando, e incluso nos damos cuenta pues cuántos años llevan estos caminos y todas estas construcciones sin que el paso del tiempo les haya afectado. Estos eran las piscinas, los lugares de descanso de ellos. Todas las casas tenían su piscina prácticamente en el centro. Unos acueductos impresionantes, que además de ser acueducto, eran puentes para pasar ellos de un lado al otro de los ríos o de las montañas, y a la vez pues servían de acueducto para surtir de agua a todas las poblaciones cercanas, como nos damos cuenta. Unas cloacas en forma de aros, de arcos impresionantes, que nos dejan mucho que decir de estos ingenieros de la época. Una de las construcciones más emblemáticas es el Coliseo de Roma. De aquí partimos mucho de la parte más del conocimiento ingenieril, sus arcos, sus grandes paredes, sus fosos. Después de las construcciones romanas venimos a lo que es la parte ya pasamos a lo que es castillos, más la construcción en castillos, igual con paredes muy altas, con unas elevaciones para evitar las invasiones, con unos fosos alrededor, evitando que las gentes entraran a robarlos y a baratarles, a dañarles, a robarles todos sus cultivos y todas sus joyas que ya como tal tenían. De ahí pasamos al estilo gótico, que ya son más en punta, más con unos arcos, bueno, no sé cómo son el nombre de estos arcos en sí, pero bueno, más en un arco terminado en punta. Luego pasamos ya como tal al Renacimiento. El Renacimiento ya es donde vemos más pinturas, iguales las construcciones son una cosa muy impresionante, pero esta época fue más de la pintura. De ahí pasamos ya a lo que es como tal la revolución industrial, que ya fue lo que revolucionó como tal la industria, la construcción, todo lo que hoy en día conocemos de la ingeniería, de todo, pues. Ya se construyeron las máquinas. Luego se construyeron las máquinas a vapor, que dio origen al movimiento, pues, a la construcción de carros, a manejar todas las empresas, a manejar todas las máquinas a vapor. Entonces ya era más máquina, ya se utilizaba menos el material humano, ya era más máquinas y más máquinas, que eran lo que daba
y dio origen pues a la gente crear muchísimo más cosas. Nos damos cuenta de ya el teléfono, el auto, todo la dinamita como tal. Ya empezaron los descubrimientos del petróleo. Con el petróleo entonces empezaron a moverse más el transporte, porque ya no se movían con gas, sino ya se empezó a mover fue con petróleo, dando mucho más auge a toda la ingeniería. Nos damos cuenta, ya empezaron a verse las computadoras, las cosas, y por medio de la computación, pues entonces ya a crear mucho más cosas y hacer mucho más este mundo más industrial. De ahí ya pasamos al siglo XX, donde ya se creó la bomba atómica, la energía nuclear, que daba mucho más volumen a las cosas, mucho más, ya todo empezó a manejarse con la energía nuclear. El descubrimiento, el transporte pues fue más rápido, se pasó de carro, de avión a crear cohetes para ir a la luna, para sí mismo pues lanzarlos al espacio y tener muchísimo más conexión con todo lo que nos rodea. A mí me encanta la ingeniería civil, pero me gusta más lo que es el estudio de los suelos. Me gusta más esa parte, me parece mucho más compleja, me parece... Entonces voy a remitirme a lo que es el estudio de suelos. El estudio de suelos se creó más o menos como por allá por los 1700. Empezaron los estudios de los suelos al hacer construcciones y ver que las construcciones como que pues no duraban o se venían a pique. Entonces se empezó a ver por qué no se sostenían. Esto es el primer mapa de suelos que se hizo, que eso se hizo como hacia 1800. Vemos pues las capas de los suelos. Entonces empezaron a darse cuenta que el suelo no estaba compuesto solamente de la parte pues como la parte que utilizaban para la agricultura, sino que se constituía de muchas más capas. Entonces lo llamaron el horizonte del suelo, porque se dieron cuenta que habían muchas más capas de ahí para abajo. El suelo pues tiene unas propiedades físicas, químicas, biológicas, que dan mucho más tema para estudio. Se estudia de acuerdo a su textura, su estructura, su consistencia, el color, la temperatura, la profundidad. Todo esto son temas que que se utilizan para hacer un buen estudio de suelos. Aquí vemos el caso más relevante de lo que es un estudio de suelos mal hecho, se puede decir, donde no se tuvo en cuenta el asentamiento como tal, no se hizo un buen estudio de suelos. Entonces al hacer la construcción el asentamiento dio más de un lado que del otro, entonces la torre empieza a declinar. Esto, si se hace para un muy buen asentamiento, es muy importante el Proctor CBR y como tal los límites de Attenborough, que son lo primordial en cualquier estudio de suelos. Si usted tiene un buen límite bien hecho, tiene muchísimo de dónde cogerse, de dónde guiarse para hacer un asentamiento que no permita que una construcción se caiga o se ladee, o bueno, eso es lo principal para lo que es el estudio de suelos. Para mí es muy importante un buen límite, un buen Proctor y un buen CBR. Con eso el ingeniero tiene muchísimo de dónde agarrarse y de dónde coger para hacer una muy buena obra ingenieril.
Mesopotamia, en la época de la Mesopotamia, entonces se construían, se empezaron las construcciones y se hacían en partes altas y cerca a las riberas de los ríos, y se resguardaban de los depredadores y de la demás gente que quería de pronto entrar a robarles o a quitarles sus cultivos. Entonces normalmente a los alrededores existían fosas o agua para que no pudieran entrar fácilmente a las construcciones.